efecto colateral. Efecto colateral. Si usted ve, ahí hay un avión que va así, pero resulta que hay otro que va y se estrella. Hay cosas en la vida que nosotros hemos planeado de una forma y resulta que a veces termina por otro lado, o hay veces que uno va en una dirección y no sabe todo lo que está pasando a raíz de ese caminar derecho, porque a veces nosotros creemos que por el hecho en que caminamos derecho, en que caminamos en una dirección, todo va a estar bien, todo va a ser sabroso, y a veces, muchas veces no es así. Y un ejemplo de eso es lo que vamos a estar revisando hoy sobre, algunas cosas que vamos a estar revisando hoy sobre la vida de David. Recuerde, David fue un hombre del cual Dios dijo que tenía el corazón conforme a Dios. No es cualquier hombre, no es cualquier pastorcito. Uno de los hombres, uno de los líderes más admirados y respetados, no solamente en Israel, sino también en todo Oriente. Todo el mundo conoce la famosa historia del muchachito que derribó al gigante. La gente no conoce la historia que hay alrededor de todo eso, o poca gente la conoce, pero sí sabe que hubo un muchachito que derribó a un gigante. Y parte, ese es un evento especial dentro de todo lo que este hombre pasó. El fundamento de hoy está en Primera de Samuel, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 23. No vamos a poder leerlo, pero vamos a leer algunas porciones que me parece que son importantes. Por ejemplo, allí en el capítulo 18, del versículo 5 al 13, como para poder entender lo que está pasando y el fundamento de la enseñanza. Dice en esta versión, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl, o mejor, voy a leer el versículo 1 y brinco acá. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba, por tanto, lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Y cantaron y danzaron de alegría con panderos y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por miles. Solo falta que lo hagan rey. Y desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Y David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en su mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Y después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente le echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. Y David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Luego en el versículo 28 dice, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía un éxito en contra de ellos, que todos los demás oficiales de Saúl
miraban. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Capítulo 19. Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Bueno, hasta ahí quiero como leer a fundamento. ¿Cuál es el contexto? En el contexto vemos, Dios había desechado a Saúl como rey. Dios en un momento bendijo a Saúl, pero hubo un momento que Saúl, se creyó sacerdote y comenzó a hacer lo que no le correspondía y en desobediencia a Dios, entonces Dios quitó su presencia de Saúl y entonces se convirtió en blanco fácil de cuanto demonio y cuantos espíritus quisieron venir a perturbar a David, a Saúl. Usted sabe, Dios había escogido, desechó a Saúl y escogió a David como rey. Lo ungieron y como yo les decía, 15 años después entonces fue que David pudo ejercer como rey. Pero en esos 15 años pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasó es que comenzó David a mostrarse como un adorador. Y cada vez que él adoraba delante del rey, los demonios que perturbaban al rey Saúl se apartaban. Y la otra cosa que ocurrió fue que se reveló otra destreza de David, que era un guerrero y enfrentó a Goliat y usted sabe, lo venció. Entonces todas estas cosas generaron que alguien que era, como dice la escritura, alguien que había sido tomado del anonimato, que nadie conocía, comenzó la gente a enfocarse en él. ¿Por qué? Porque la gente, aún en estos tiempos, siempre necesita héroes a quien mirar, ejemplos a quien mirar. Y amados, en esa crisis de liderazgo que había, la gente vio a David y comenzó a admirarlo. Ahora, ¿qué estaba haciendo David? David estaba haciendo lo que le correspondía, pero haciendo lo que le correspondía generaron varios efectos, algunos gratos y algunos no muy gratos. ¿Cuál fue el efecto principal? Ser amado. Amados, redundando aquí en la expresión, ser amado implica muchas cosas. Que Dios nos mire con su benevolencia, con su favor. Fíjense que David tenía éxito en lo que hacía, pero no estábamos hablando de temas económicos. Como cuando se dice de Jesús que crecía en gracia y estatura para con Dios y para con los hombres. El favor de Dios no implica el tema del dinero. Y a veces nosotros circunscribimos la bendición y el agrado de Dios a los temas económicos. Si yo no siento que las cosas económicamente están como yo quisiera, siento que Dios me la volteó, como dicen por ahí. Y no, simplemente es parte de un proceso en lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Usted sabe, la palabra o el nombre David significa el amado de Dios. Entonces, por naturaleza, cuando pensamos en David, estamos pensando en un amado de Dios, en un amado de Dios. Y no solamente era amado de Dios, también a medida que fue creciendo y se fue desarrollando, comenzó a ser amado por el pueblo. Por ejemplo, como lo vemos en el capítulo 18, ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 16, dice: pero todos en Israel y en Judá amaban a David, porque tenían tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Todo el pueblo, tanto Israel como Judá, comenzaron a amarlo. Ahora, hay diferentes tipos de amor en esta porción. Cuando habla del pueblo que lo amaba, que lo aceptaba, ahí implica aceptación, sentirse identificado. Y en el capítulo 18, donde arrancamos en el versículo 1, cuando dice que Jonatán, en el versículo 3, perdón, en el 1, dice que Jonatán amó. Esa palabra amó a David implica
se preocupó por él, se interesó en sus temas, no como algunos han sacado este versículo fuera de contexto para justificar y para hablar de que estos dos manes, Jonatán y David, esos manes como que tenían una relación homosexual. Y hay otro versículo que también la gente ha utilizado para hacerlo ver de esta manera. Pero eso es sacarlo del contexto, es desconocer incluso las cosas que Dios estableció para ellos. Totalmente diabólica esa enseñanza y esa manifestación. Entonces, no solamente el pueblo amaba a David, Jonatán amó a David y también Mical. Mical era la hija del rey, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 20. Dice, mientras tanto Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de él. Y cuando Saúl se enteró de eso, se puso contento. Imagínense, la hija del rey estaba interesada y lo amaba. Ahora, vuelvo y digo, por eso tengo esa imagen. El enfoque era ¿en qué? En que este hombre estaba siendo amado por Dios, estaba creciendo en su llamado, estaba enfocado en lo que tenía que hacer, que era agradar a Dios. Ahora, muchas veces, y esa es parte de la enseñanza, tú estás enfocado en agradar a Dios, pero hay gente que no lo está viendo de esa manera. Hay gente que el verte enfocado en Dios y ver lo que consecuencialmente genera eso en tu vida, se molesta, se incomoda. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Saúl. Ahora, ¿dónde nació esa incomodidad de las heridas y de los traumas de Saúl? Pues fíjate, a veces nosotros pudiéramos pensar, no, el problema era de David, porque David era sapo. No. Regalado. No. David estaba haciendo lo que tenía que hacer. El problema, de pronto David estaba haciendo algo mal hecho. No, no tiene que ver nada. El problema no era David. El problema de todo esto era el corazón de Saúl. Las heridas que había en Saúl. Los traumas que había en Saúl. ¿Me entiendes? Cuando tú has sido, voy a ponerle un ejemplo, cuando tú has sido traicionado, tu corazón queda tan herido que cualquier cosa que suena a eso, tú crees que también te están traicionando. El corazón de Saúl no había superado muchos de esos traumas, además de sus inseguridades. Saúl era un hombre inseguro desde el momento en que lo llamaron, cuando lo iban a ungir y todo, el tipo se escondió, no quería dar la cara, tenía tantos temores en su vida. A pesar de que era alto, fornido, fuerte, a pesar de que Samuel lo había escogido, él se escondía. Y todo esto tenía que ver con sus temores. Entonces fíjense, los temores, los traumas de Saúl, ¿con quién quiere pagar los platos rotos? Con el que está haciendo la voluntad de Dios, que es David. Ahora, fue algo que comenzó a crecer en él, fue el temor a ser reemplazado. Cuando él vio que el que estaba al lado estaba prosperando, sintió temor. Eso es parte de su inseguridad, eso es parte de sus traumas. En el versículo 8 dice, esto hizo Saúl, esto hizo que Saúl se enojara mucho cuando vieron que le estaban dando más reconocimiento a David que a él. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces él se sintió mal. Eso le llaman el síndrome de Saúl también. La envidia, pero también el temor a ser desbancado. Amado, una persona con un corazón sano nunca siente temor de ser desbancado. ¿Sabes una cosa? Porque cuando tú sales de un lugar, ¿me entiendes? Cuando tú has estado caminando con Dios, cuando tienes la bendición de Dios, cuando tú sales de un lugar, es porque Dios te tiene preparado uno mejor. ¿Me entiendes? Y yo te digo, es como el caso mío, como pastor. Yo veo gente que se está desarrollando aquí, incluso tiene procesos más sanos que los que yo tuve en mi vida. Y a mí no me da temor de pensar, hay muchos a veces que llegan a la iglesia y yo pienso, este será el que me va a reemplazar, este va a ser
O sea, ahí la pregunta, y no porque yo tema, al contrario, porque como siempre digo, la gloria de un líder no está en que siempre es el que sobresale. La gloria de un líder es que puede levantar a otros mejor que él, mejor que él. Yo le digo, yo veo a gente que está haciendo lo mejor que yo los días miércoles y están creciendo. Ojalá me hubieran llevado en ese proceso de crecimiento. Ojalá, pero yo no lo tuve. Y yo sé que en el tiempo propicio van a tener ministerios más saludables que el que yo he desarrollado, que el que yo he tenido. En estos días me hablaron algo sobre Mateo y es verdad, yo lo decía, Mateo predica mejor que yo. Y a mí no me, o sea, eso no me da dolor, eso me hace sentir orgulloso ver que mi hijo está creciendo más que yo. ¿Entiendes? Ya profesionalmente, en cuestión de estudios, Mateo ya nos superó a mi esposa y a mí. ¿Entiendes? Y eso me va a llenar de amargura. Al contrario, eso me dice que hemos hecho un buen trabajo. ¿Me entiendes? Y veo a Juan David también, cómo va él haciendo cosas que ojalá yo hubiera podido hacer en su época. Sé que yo llegaré más. Y esa es la gloria de un padre espiritual también. Entonces, amado, cuando tú estás enfocado en hacer lo que tienes que hacer, lo que sabes que tienes que hacer, tú no sientes temor de que otro te va a desbancar. Amado, una vez le escuché a uno que fue mi mentor, el líder siempre tendrá lugares para ejercer liderazgo. ¿Me entiendes? Yo te digo, yo estaba en la junta de la asociación de pastores, ya yo no estoy en la junta de la asociación de pastores, y alguien me preguntó, pastor, ¿y usted qué va a hacer? Mi hermano, yo lo que tengo es trabajo por hacer. Y es lo que he venido haciendo en las otras cosas. Y ya hay un lugar donde yo voy a renunciar para enfocarme en otras. Y pastor, amado, tengo trabajo y más trabajo por hacer. Los líderes siempre van a encontrar qué hacer. Los que no son líderes se amarran a una posición. En una época en que yo me convertí, estaban las vacas sagradas. Nadie se dejaba mover de ahí. Y este es el ministerio que Dios me dio y de aquí nadie me saca y porque yo soy el ungido. Y porque, amado, eso no es así. Eso lo único que hablaba eran corazones dañados, heridos, temerosos, porque el que ya está sufriendo en esto no quiere soltarlo, porque siente temor que si emprende otra cosa va a fracasar. Pero el que está confiado, el que tiene un corazón sano, sabe que de donde Dios lo ponga, va a prosperar. Va a prosperar. ¿Me entiendes? Entonces, fíjense, todo este enredo con Saúl tenía que ver era con el corazón de Saúl, no con David. David solamente fue un pagapato, por decirlo de esta manera, de los problemas que el líder Saúl tenía en ese momento. Y saben una cosa, lo triste es que Saúl tuvo las mismas oportunidades que David para corregir su vida, pero no lo hizo. No lo hizo. Esa es la gran diferencia entre Saúl y David. En cambio, David siempre estuvo arrepintiéndose, viendo su fragilidad, sus temores, sus dudas, sus cosas, para que redireccionar el camino. Entonces tú y yo tenemos siempre oportunidades de redireccionar nuestra vida. Los errores, los fracasos, las cosas que hemos hecho mal. ¿Me entiendes? A veces yo te digo, yo a veces me he encontrado con cosas en las que he sentido que he fracasado. Pero yo no me paralizo, yo fracasé, yo no, espérate un momentico, fracasé en esto, yo entro en un proceso mental. ¿En qué he fallado? ¿Cómo puedo hacerlo de nuevo mejor? Y en el tiempo propicio arranco a dar pasos, a poco ir como mirando cómo es la cosa, para poder entrar en lo que Dios me ha llamado a hacer. No te paralices porque una vez fracasaste, no te paralices porque alguien te rechazó, no te paralices porque alguien te ninguneó una vez. Y peor aún, no le cobres los platos rotos a otro que no tiene la culpa. ¿Me entiendes? Actúa con un corazón sano para que Dios pueda prosperar todo lo que tú hagas. Como en el caso de David,
todo lo que emprendía tenía éxito. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Ahora, es interesante porque dentro de esas cosas yo les decía, el pueblo lo amó, usted sabe, por los éxitos, necesitaban un líder, necesitaban alguien que estaba trayendo un despertar sobre Israel y sobre Judá. ¿Sabe una cosa? Un paréntesis aquí, hablando con Mateo, él me decía, papi, yo le estaba diciendo, bueno, estábamos muy contentos con el tema de algunos hermanos que estuvieron en Orlando y yo le volví a preguntar, mijo, ya ustedes están tan grandes, pero ¿a usted les gustaría que volviéramos? Porque hay unos parques, hay unas cosas que no conocimos. Y bueno, Mateo me dice, bueno, papi, y le digo, bueno, entonces ¿dónde iríamos? Y me dice, papi, yo quiero ir al río de los 7 colores, quiero ir a la Sierra Nevada. Quiero ir, o sea, Colombia. Y me dice, sí, papi. Entre tanta cosa que veo, nos falta amar lo que tenemos, conocerlo de nosotros. Y sabe, es importante, me decía, papi, tenemos que levantar ese nacionalismo. Alguna época, independientemente si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con Uribe, Uribe levantó ese tema, el amor nacional, el orgullo nacional, que lo perdí, porque lo habíamos perdido antes, colombiano, ay no, qué vergüenza, ay no. Mire, mal que bien hubo algo que se estuvo despertando ahí. Mateo me decía, papi, los franceses son orgullosos de lo que tienen, los europeos son orgullosos de lo que tienen, y a nosotros nos da vergüenza. Hay una anécdota que él estaba contando ayer, que él cogió en una familia que lo invitó, que estaba compartiendo, le dijeron, Mateo, corta el queso. Y él lo cortó como todo colombiano en tajaditas. Y eso fue un escándalo y una ofensa nacional, porque el queso no se parte así. Para ellos el queso es una cosa sagrada. Se parte es así como como dicen, estábamos diciendo, como los pan Bimbo, así en triángulo. ¿Me entiendes? Me dice, ellos valoran lo que tienen. El croissant, un día cogió un croissant, iba a desayunar y lo abrió y le metió mermelada y le metió queso. Qué falta de respeto con los franceses. Lo iban a crucificar porque el croissant no se comía así. ¿Me entiendes? Si ellos supieran, los chinos con el arroz chino, que no es, bueno, en fin. Pero fíjate, eso es orgullo, ¿me entiendes? Por lo que tienen. En cambio a nosotros no, al contrario, nuestras cosas nos dan vergüenza, ¿me entiendes? Y sabe, traigo todo esto a colación porque Dios, mientras los judíos, los israelitas y los judíos se estaban avergonzando de lo que tenían, se sentían ninguneados, Dios levanta un líder para que se sintieran orgullosos. Por eso usted va a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la casa de David. No sé qué de David. O sea, para ellos se convirtió un motivo de orgullo nacional. Incluso la famosa estrella de David, de que los identifica, que no sé qué. Eso tiene sus bemoles ahí, pero bueno, ese no es el punto que quiero tratar ahora. Pero hay cosas con las que Dios las utiliza para levantar el amor por lo que Dios nos ha dado. Amar lo que tenemos, valorar lo que tenemos. Y sabe una cosa, yo quiero decirte algo. Yo no sé si esto tenemos que volver a amar también, no solamente nuestra nación, el municipio. Hay muchos que estamos aquí en Turbaco pensando en Cartagena. Amados, amemos Turbaco. Dios nos puso en este lugar para amar el lugar, para dar frutos aquí. Tenemos que amar a Turbaco. Pensar en la prosperidad, pensar en el bienestar de este lugar donde Dios nos puso. Y también quiero decirte algo. Ama tu iglesia. Ama esta iglesia. No somos perfectos. Yo sé que no soy el mejor predicador, yo sé que no soy el mejor músico, pero este lugar es donde Dios lo ha preparado para que tú recibas lo que necesitas. Hay una frase que yo creo que
yo lo puse, eso también se lo escuché a Mateo, una de las cosas que Dios le habló a él allá, porque él llegó a Francia pensando, y no cantan, no tienen el mismo mover, no sé, no entendía. Eh, perdonen que haga esto, pero es para recordar la cosa borró. Pero es eso, él dice, no mires, no busques una iglesia buscando qué te puede dar, en qué te va a servir. Busca la iglesia, busca una iglesia donde puedas dar y servir. Una frase que Dios le habló a él allá en Francia, y yo decía, Dios mío, lo mismo en nosotros. No, a veces buscamos una iglesia porque nos sentimos cómodos, ¿me entiendes? Hay gente que ha buscado iglesia porque, o sea, y yo respeto eso. Hay unos lugares, hay iglesias donde tienen un lugar para bebés espectacular, de ensueño. Qué bueno que lo tienen. Y si nosotros no lo tenemos, ojalá un día pueda alguien empoderarse para que nos diga, pastor, yo quiero construir eso. Yo quiero hacerlo. Pero hay gente que está esperando, el pastor no ha hecho. Oye, hermano, muévete tú. ¿Me entiendes? Muévete tú porque tal vez, como decía el pastor Randy, si Dios ha puesto la inquietud es porque tú eres parte de la solución. Tú eres parte de la solución. Pastor, me gustaría que los jóvenes tuvieran, amado, particípalo, construyenlo, apórtalo. No, hasta que no hagan algo que sirva, yo no voy. Ay, qué chévere. Qué alentador para mí eso. ¿Me entiendes? Motívate, ama donde Dios te puso, florece donde Dios te puso. ¿Sabe? También quiero hacer un paréntesis aquí, también con el tema del trabajo. Hay veces, amado, gente buscando trabajo y a veces Dios te ha puesto un trabajo y llegamos quejándonos del trabajo. Florezcamos donde Dios nos puso. Seamos de bendición el lugar donde vivamos. Que seamos nosotros los que traemos. Acuérdate, tú eres luz y sal de la tierra. A veces nosotros somos la oscuridad, a veces somos la sal, pero porque salamos los lugares en vez de ser de bendición y de transformación. Entonces, eso estaba pasando a nivel de Israel y de Judá. Pero mira lo que pasa. Jonatán le amó. Ahora, es interesante, yo no sabía esto, a mí no había como que escudriñado la cosa, pero hay cositas interesantes. Jonatán significa don de Dios o dotado por Dios. Usted sabe que Jonatán es el mismo Jonathan, ¿cierto? Entonces, tú eres un don de Dios. Tú eres un dotado de Dios. No es coincidencia que hoy sea el primer día que tú tocas en la alabanza. Esto yo no lo preparé, pero cuando estaba en esto, yo dije, Dios mío, ¿qué quiere decirnos Dios con que Jonathan hoy toque el piano? Algo Dios está queriendo decir con todo esto. O sea, las cosas no suceden por coincidencia, ni yo lo preparé. Hermano, voy a proponer, mañana toca porque tengo un mensaje. No, nada de eso estaba, sino que revisando todo, yo dije, oye, ven acá, ¿qué quiere decirnos Dios con eso? Tú no sabes algo, te voy a decir algo. Este es el lugar donde está la alabanza, donde ministramos la alabanza. Pero hace unos días, este piso se levantó y se quebró. Se hizo así. ¿Por qué? Dicen que por el calor, dicen que las juntas no las pusieron tan separadas. Muchas explicaciones de los que trabajan en eso. Pero yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿qué quisiste? ¿Qué estás haciendo? Eso es señal de qué para nosotros. Hay un quebrantamiento en nuestra iglesia. Hay cosas que se están rompiendo en nuestra iglesia para ponerlas donde deben estar. Y yo creo que parte de todo eso tiene que ser, es la alabanza. Lo que Dios está haciendo. ¿Entiendes? Nos aterramos. Yo me aterré ver, un momento me sentí tan orgulloso de tener tantos músicos y tantas cosas aquí, que yo dije, Señor, es el tiempo de sentarme y pasó esto y no sé qué pasó.
Pero Dios sí sabe lo que está haciendo, porque la visión de Dios es a largo plazo. La de nosotros es con visión corta. Entonces, Dios está haciendo algo y yo no estoy rechazando a nadie, ni estoy diciendo que no volverán los otros músicos. No, este es un ministerio abierto, pero en este momento hay algo que Dios está como ordenando, tal vez en los corazones de ellos, tal vez en mi corazón, no sé, pero hay algo que Dios está como rompiendo para poner en orden y que todo sea como Dios quiere. Y sabe, vuelvo y retoma, una cosa, Jonatán ve a David y lo ama, ¿sabes? Yo me quedé como que pensando la cosa, bueno, interesante porque los dos tenían orígenes diferentes. David era el último hijo de una familia pobre, un pastorcito de ovejas. Jonatán era el primogénito de un rey. Y estos dos hombres se ven y hay una identificación en ellos. ¿Y sabe cuál es la identidad de ellos dos? Que Jonatán era un hombre de Dios, como David. También hay otra cosa parecida. Jonatán también era un jovencito. Yo les he dicho que en este momento David tiene 14 años. Y se cree que Jonatán debía tener como 19. Como 19 años. O sea, los dos eran dos muchachitos ya metidos en el tema de la guerra. Lidiando con un papá y un rey problemático, inestable. Pero a ellos dos los conecta que aman a Dios. Esa fue la identidad entre David y Jonatán, o entre Jonatán y David. Y sabe una cosa, es interesante porque dice aquí, después que David terminó de hablar con Saúl, o sea, Jonatán escuchó a David hablar, contar lo maravilloso que había sido Dios, lo poderoso y eso conectó el corazón de Jonatán con él. Los dos temerosos de Dios. Y fíjate, si había alguien que debía temer del resurgimiento de David, era Jonatán, porque él era el directo heredero del rey. Pero hay una cosa, amado, cuando tú estás conectado con Dios, no te importa ser la prioridad. No te importa el reconocimiento. Con que se haga la voluntad de Dios, tú eres feliz. Tú estás pleno. ¿Me entiendes? Eso habla de la calidad espiritual de Jonatán. Tremendo lo que uno ve en este hombre. Yo no había visto estas cosas. ¿Me entiendes? Lo impactó el oír hablar a David de lo que Dios había hecho. Eso acababa de pasar con la derrota de Goliat. Este muchacho estaba eufórico contando cómo Dios lo había utilizado para vencer al gigante. Y David y Jonatán, eso lo conectó. Amados, tal vez cuando comienza a despertar voy a expresar, esos demonios que comienzan a atormentarnos porque el otro tiene, porque yo no tengo, amado, tal vez hemos perdido la mirada de Dios. Y sabe, eso no le pasa a la gente del mundo solamente, nos pasa a nosotros también. El salmista, yo creo que lo tengo aquí apuntado. El Salmo 73. Asaf, un salmista, un hombre reconocido de alabanza, dice, en verdad Dios es bueno con Israel, versículo 1, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio
mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía que prosperaban a pesar de su maldad. Imagínate, si esto lo dice un ministro de alabanza, un hombre reconocido como tremendo cantor o músico, etcétera, etcétera, casi resbalan mis pies cuando vi que el otro estaba prosperando a pesar de su maldad. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? A veces pasa mucho eso. Entre nosotros, a veces los pastores, a veces los líderes, y uno ve, hay gente que, oye, ¿por qué esa iglesia está creciendo y la mía no? ¿Por qué no sé qué cosa y yo no? ¿Me entiendes? El mismo contexto del Salmo 73. El mismo contexto, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y el propósito de Dios. Y por eso, como dice la Escritura, tú debes alegrarte cuando ves al otro que prospera. ¿Me entiendes? Hay un cómico ahí, un humorista barranquillero, que él dice que lo más ardido que hay son los barranquilleros y los costeños, porque en Estados Unidos ven a alguien que está prosperando y dice, oh, tú tienes un Porsche, yo voy a ver si me compro un BMW o uno de, ¿me entiendes? Deseo prosperar también porque al otro le ha ido bien, y uno entra el espíritu de competitividad, pero entre nosotros es, compró un Porsche, se man debe estar vendiendo marihuana, no sé qué cosa, ojalá se le dañe, no sé qué cosa, fíjate, como el corazón de Saúl, la maldad, la ardidera en términos de nosotros, ¿cierto? Viendo que otro prospera, nos arde, ve que a otro le va bien. Eso no, y el problema no tiene el que está prosperando, el problema lo tengo yo, que me arde que al otro le vaya bien. Ese es mi problema, que yo necesito sanar, ¿me entiendes? Y Asaf lo dice en el Salmo, ¿me entiendes? Pues, debería alegrarme viendo que los otros prosperan. Eso no fue lo que pasó con Saúl, pero fíjense, sí estaba pasando con Jonatán. Jonatán se alegraba de ver los triunfos de David. Y cuando estaban siendo injustos con David, le dolía en su corazón. A pesar de que podía ser su enemigo, ¿cómo decirle? Su competencia. No la tuvo. Le dolió cuando fuera injusto. Yo estaba como preguntando y el Señor, yo sentía que el Señor me decía, mira, es que el tema es que tú no debes ser como Saúl, sino tienes que ser o como David o como Jonatán, siempre enfocado en Dios. ¿Me entiendes? Porque si tú estás enfocado en Dios, tú sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Aunque nuestra iglesia no sea la de 400 miembros, la de el auditorio, con no sé qué cuántas cosas, ¿me entiendes? Pero sabemos que entendemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿me entiendes? Yo les digo, estos días estaba escuchando a alguien, eh, eh, como que me dejó como pensando la cosa, y digo, pastor, es que yo lo veo a usted, una iglesia tan pequeñita y está haciendo tanta influencia en el departamento. Yo, una iglesia pequeñita no, o sea, no me ningunees lo que tengo, ¿me entiendes? Ni dónde estoy, ¿me entiendes? Y eso es aún más agradeciéndole a Dios por su gracia, ¿me entiendes? Las cosas que estamos ayudando a cambiar, a transformar, a ser detenidos, siendo una iglesia que no tenemos más de 150 personas. ¿Entiendes? Entonces, pero lo importante es que estemos enfocados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Donde estemos, ¿me entiendes? Hay gente, yo te digo, hay gente que pierde la visión. Anoche estaba en una reunión con unos apóstoles y hablábamos de eso. Qué fácil es perder
la visión. A veces, acá en Turbaco, las iglesias, las más organizadas, las más hacen mayor proyección, hacen una proyección a un año. Proyectan el año 2022, el año 2023. Todo esto es posible porque Jonatán rindió a Dios lo que tenía, su posición, sus recursos, primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Él sabía que su posición, su linaje, todo ese poco de cosas, no serían nada si no estaban sometidos a Dios. De nada le iba a servir. Y yo quiero decirte lo mismo, amados. No te aferres a posiciones, no te aferres a cosas. Ríndeselas al Señor. Y esa será la única forma de que tú puedas prosperar integralmente y en todo. Pero mientras tú estés aferrado a las cosas de manera egoísta, nunca darán frutos. No prosperarás. No, tendrás un mal ambiente. Tú sabes lo que es tener a alguien con el que tú estás trabajando y a toda hora desconfiando de él, porque te va a serruchar el palo. Eso es feo. No te concentras. Siempre está, ¿cuándo me va a dar la puñalada? ¿Cuándo? No. Triste, feo. Qué chévere cuando tú puedes desarrollarte libremente. Porque entre otras cosas, el que guarda tus espaldas es el Señor. El que guarda tus espaldas es el Señor. Ahora, me puse este mundo. ¡Pum! Explota el tema de que sigue creciendo en prosperidad, sigue creciendo en publicidad, en fama, David. Y comienzan los demonios a atormentarlo. A Saúl. No sé qué, los 1000, los 10,000, no sé qué, los pensamientos, comienza y le lanzó la jabalina para clavarlo como un mosquito. Y no una, 2 veces. Y después, como no le funcionó, entonces ¿qué hizo más adelante? Lo puso al frente de la batalla para que lo mataran. Lo mandó y le puso una edificio. Necesito siempre pucio para que tú, no sé qué cosa y tal. Y resulta que David dobló, trajo 200. O sea, ves a los filisteos y no sé qué, para que, pensando que lo iban a matar. Cuando ya no pudo, él mismo le dijo a su gente, capítulo 19, versículo 1, que Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Mira hasta dónde va la envidia y los celos. Llega un momento, eso es como un monstruo, comienza a crecer, a crecer, a crecer, hasta cuando tú no te das cuenta y te domina. Hay gente que uno lo ve, ve a alguien y se le transforma la cara de una vez, los celos o la envidia. Le transforma la cara completamente. No lo puede ocultar. Y lo grave no es que se te vea. Comienzas a expresarlo en todo lo que haces, hasta el punto que quieres acabar a esa persona. Revisemos nuestro corazón, amados. Revisemos nuestro corazón. Si esas cosas se están manifestando en nuestra vida, si yo veo a alguno que está progresando, yo siento que ojalá le fuera mal. O hay gente que dicen, yo no le deseo mal, pero me da un fresquito cada vez que yo veo que le va mal. Tengo bueno, hay una historia, a nosotros cuando estábamos en Boca Grande, o nos pasó algo con la sede de donde estaba la iglesia. Y hubo una pastora que se le acercó al pastor Iván. Y estaba todo el escándalo que nos habían quitado la sede y todas estas cosas y tal, que cual. Y esta pastora ni se acercó a donde el pastor Iván. Hombre, otro se acerca y le dice, pastor Iván, estamos con usted en este momento de dificultad. No se le acercó al pastor Iván. Hubo mucha gente que nada.
para darle una mano en ese momento de dificultad. Pero después esta mujer se acercó donde el pastor Iván y le dijo, Pastor Iván, ¿sabe una cosa? Quiero pedirle perdón. Cuando tú estuviste en este proceso, no fue que yo me alegré, pero me entró un fresquito saber que tú ya no ibas a estar ahí, compitiendo con nosotros. Perdóname. Amado, ¿y sabe qué la hizo recapacitar? Que cuando ella vivió una crisis igual, sin saber nada de eso, el pastor Iván corrió para orar por ella y por su familia. Entonces, amado, tú no sabes cuándo vas a pasar por la misma situación, así que no te alegres por lo que le está pasando al otro. No digas, a mí no me va a pasar, porque tú no sabes, la vida da muchas vueltas y Dios utiliza todas esas cosas para enseñarnos, para que se nos bajen los orgullos, para que se nos bajen todas esas cosas que alimentan la envidia y los celos. ¿Sabes? David nunca pensó que las victorias que él tenía serían causantes de tanta reacción negativa en Saúl, a la persona que él quería agradar porque era su rey. Pero la culpa no la tenía, vuelvo y digo, no la tenía David, la culpa la tenía Saúl por su corazón dañado. Los celos enfermos, a tal punto que quería matar, incluso comenzó a ver a su hijo como su enemigo. Los celos llegan a un momento en que te ciegan y a todo el mundo lo ves como tu enemigo, aún a tus hijos. No te dejan ver que lo que estás haciendo está mal. Es interesante, porque David siempre tuvo gente que lo confrontó y le dijo, mira David, estás haciendo mal. Y David siempre recapituló y vino delante del Señor y se arrepintió. Pero Saúl no. Saúl siempre quiso tapar sus errores. Nunca los asumió, nunca los quiso superar, nunca quiso arrepentirse. Entonces quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud frente a las dificultades? ¿Como la de Saúl o como la de David? Porque de eso comerás los frutos. De eso comerás los frutos. Y lo último, por hacer lo correcto no quiere decir que siempre todo va a ser color de rosas. Saúl intenta matar a David, le pone desafíos difíciles y sabe mira la reacción. Entre más difíciles eran los desafíos que les colocaban a David, David cumplía. David cumplía. Pero como el corazón de Saúl estaba tan dañado, Saúl no lo veía. Saúl no lo veía. Y yo te voy a decir, a veces pasa, nuestro corazón está tan dañado que a veces nosotros no vemos las cosas buenas que otros hacen por nosotros. Siempre estamos reclamando lo que no han hecho. Y ¿sabe? La culpa no la tiene la persona que hace las cosas buenas, la culpa la tenemos nosotros por nuestro corazón dañado, que no podemos ver lo bueno que otra persona hace por nosotros. Así que, sé como David, aunque no te reconozca, tú sigues siendo fiel. Sigue haciendo lo que te corresponda. Un día Dios tratará con tu Saúl. Un día Dios tratará con tu Saúl. Y eso al final de la historia lo vamos a ver. Ahora, quiero decirte, el hecho de que tú estés queriendo caminar derecho, hay un efecto colateral. Hay un mundo espiritual que cada día está más encolorizado viéndote que tú comienzas a caminar en obediencia. Y comienza a bombardearte por todos lados para desanimarte, para que te devuelvas.
La famosa frase esa de que ahora que yo estoy haciendo las cosas bien es cuando peor me va. Esa famosa frase, el mismo diablo tratando de desanimarte. Como le dijeron a Job, ese Dios al que tú le sirves, reniega, maldícelo. Gente que estaba cercana a él. Siempre lo vamos a encontrar. Gente que nos dice, devuélvete. No andes en eso. Mira que esto, te están lavando la cabeza. Sí, claro, me la están lavando porque yo la tenía llena de cucarachas. Y ahora puedo ver. Al contrario, fíjate, vuelvo y retomo. Qué chévere encontrarnos con amigos como Jonatán, que nos animan, que se conectan con nosotros, que nos animan. ¿Me entiendes? Pero qué triste que seamos como Saúl, que alejó a la gente de él, aún a sus hijos que tanto los amaba, por no tratar con las cosas de su corazón. Confrontador, ¿cierto? Ahora, si tú estás haciendo lo que te corresponde, sigue haciéndolo. No importa que los demás se revienten. No importa que los demás estén en contra de ti. Hay un Dios que está diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso sí es importante y determinante. El problema es cuando Dios diga, mi hijo, eso que estás haciendo no está bien. Ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Quiero cerrar ahí. ¿Cuánto me queda? Ya, acabé, ¿verdad? Ok, bueno. Quiero hacer algo. El domingo pasado, el miércoles hice algo. Hice algo dirigido por Dios porque yo realmente no lo había planeado. Le pedí perdón al Señor por las cosas que he hecho que han generado efectos colaterales, desanimando, hiriendo a otras personas. Como pastor y como iglesia. ¿Sabe? Ayer en la reunión con unos apóstoles, el apóstol Juan Carlos San Juan dijo, Dios me está guiando a hacer esto ahora. Yo dije, Señor, lo que yo hice el miércoles no es aislado. Dios está levantando gente que está levantándose a pedir perdón, a humillarnos, a decir, Señor, estoy caminando de pronto como no debería. Tal vez tú me has pedido el 100% y yo estoy caminando al 30%, al 10%, al 15%, al 50%, pero no al 100% como tú me estás pidiendo. Y por eso tal vez en ese otro 50% que no lo estoy haciendo, estoy hiriendo, desanimando a la gente. Estoy en un proceso de revisar cosas en mi vida espiritual, retomando cosas en mi vida espiritual, porque yo no puedo decir, yo lo he alcanzado todo. Tengo que revisar mi vida espiritual. Y yo quiero en esta hora invitarte a que lo hagas. Quiero hacer 2 preguntas. Pregunta número 1. En este momento, si en este momento tú te murieras, quiero preguntarte, y llegaras allá donde creemos que vamos a llegar, y te preguntaran, ¿por qué tengo que dejarte entrar aquí? ¿Qué le dirías a Dios? Ahora, ahí son dos escenarios diferentes. El escenario de la iglesia y ahora estoy en el escenario, tu vida espiritual y la mía. Quiero preguntarte, ¿has caminado, has venido a la iglesia? Creo que aquí no hay ninguno nuevo, todos ya han oído de una manera, pero si en este momento llegaras a partir y el Señor te preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Qué le dirías? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que Él está en tu corazón? ¿Estás seguro que Dios te va a decir que te va a dejar entrar? ¿O tienes que respondérmela? Esa es una pregunta que tienes que responderte tú.
Ahora te tengo una segunda pregunta. ¿Y qué de los que están al lado tuyo? Si Dios los llamara en este momento a su presencia, ¿a dónde crees que irían? ¿Qué vas a hacer con eso? Hoy sales de este lugar con ese desafío. Mi vida y de las personas que tengo cerca. Cierra tus ojos un momentico ahí. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra insensibilidad, nuestros desenfoques. Nos hemos desenfocado de ti, por eso miramos la paja que está en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en el nuestro, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, por mi indiferencia, por mi dureza de corazón, Señor. Como pastor de esta iglesia, Señor, te pido perdón por las cosas que como iglesia hemos dejado de hacer, Señor. Por las que nos hemos desenfocado, Señor. Por las que no le hemos dado tal vez el mejor manejo, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos en las cosas que hemos sido de mal testimonio para este pueblo donde tú nos has puesto, Señor, aquí Turbaco. Perdónanos si hemos sido mal ejemplo en cada lugar de donde hemos salido, Señor. Si hay malos recuerdos de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, y hoy quiero decirte, entrónate en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no estemos mirando lo que no debemos. Entrónate en nuestro corazón. Ay, habla con el Señor, habla con Él. Es el mayor milagro. Volvernos a Él, saber que Él nos recibe en su casa. Habla con Él. Dile, Señor, perdona mis pecados. Vengo delante de ti, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Perdónanos, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. necesita más de ti. Amén. Y bueno, aquí hay una porción que quiero compartirles. Toda esta semana he estado meditando en este texto y me impacta por lo que Pacho comparte. Y aún antes de que iniciara la prédica quise compartirlo, pero veo que esta porción de la palabra es el resumen de todo lo que hemos hablado. Y yo quiero pedirles que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 12. Esta versión no sé exactamente cuál es, pero sobre todo yo creo que es tiempo de que nos revisemos. Cuando escuché por primera vez y entendí esto del síndrome de Saúl, me pareció tan tremendo, porque este son el típico, es la típica información que tú la escuchas pensando en otro, ¿no? Que tú la oyes diciendo esto le pega a fulano, pero en realidad Dios te está hablando para que la veas contigo mismo. Y aquí aplica lo que dice la palabra, ¿verdad? Que no mires la paja que tiene el otro, sino la viga que tienes tú en el tuyo. Y esta versión me gusta mucho y miren lo que dice Romanos capítulo 12. Bueno, el versículo 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Roma y les está diciendo a ustedes los turbaqueros, digo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y algo que Dios me hablaba es que se nos olvida acordarnos que parte del cuerpo es la mente. Y tengo que presentar mi mente, lo que yo pienso. ¿Se acuerdan lo que les cantaba el domingo pasado? Cuidado mis pensamientos al pensar. Y esta versión dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, y aquí quiero hacer el énfasis, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es que Dios puede transformarnos? Cuando cambiamos la manera de pensar. Mientras yo esté convencida que lo que yo creo, que lo que yo pienso está bien y que los que están mal son los otros, apague y vámonos. ¿Cuál es la única manera en la que Dios nos puede transformar? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Escuchen esto: entonces aprenderán a conocer ustedes la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y casi siempre ese pedacito lo usamos cuando nos queremos convencer de lo que estoy viviendo es bueno. Ay, mi hermano, porque tú sabes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que me está diciendo este texto? Que la única manera en que yo conozca la voluntad de Dios es renovando mi mente, dejando que Él me transforme. Y miren lo que dice después: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Pablo le está hablando a los discípulos de Roma. Les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ay, mamá, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Dígale al vecino: coge.
Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Ay, ay, ay. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. A David le dio el don de cuidar las ovejas. Y gracias a ese entrenamiento pudo matar al gigante. Pero Saúl no entendió que tenían dones diferentes. Saúl se enfocó en lo que él no tenía y él quería del otro. Y dice, si tú eres maestro, enseña bien. Mi hermano, concéntrate en lo que tú tienes. Deja de andar mirando lo que tiene el otro. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿No es el resumen de la prédica? Lo dice la palabra. Y que nos vayamos con este pensamiento. Dejen que Dios los transforme. Así que tenemos que orar y decirle, Señor, yo quiero dejar que tú me transformes. Cambia mi manera de pensar. Saca de mí esta testarudez, esta terquedad de no querer darme cuenta de lo que estoy equivocado. Saca de mí esta actitud de estar culpando a los otros y responsabilizar a los otros de lo que me pasa o no me pasa. La única manera, Señor, de darme cuenta de tu voluntad para mi vida es renovando mi manera de pensar. ¿Para qué sirvo? ¿En qué soy bueno? Dejo de mirar lo que hace el otro y me ocupo de lo que Dios me ha mandado. Y dice, cada uno evalúese de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado. A veces somos tan nuevecitos, tan inexpertos, que como no entiendo las cosas de Dios, mi capacidad de entender es corta porque no soy muy maduro ni desarrollado en eso. Pero sin importar la medida de fe que usted tenga, y si usted le dice al Señor, Señor, ayúdame a entender, Dios nos hace entender. Dios nos dice lo que debo sacar, lo que debo cambiar, lo que debo renovar. Amén. Así que si usted puede, mastíquese esta porción de Romanos 12. Vuelva y léala. Y diga, de aquí que hay para mí, ¿cuál es el pedazo que me toca? De pronto todo el capítulo, o de pronto un solo versículo. Pero quiero crecer, quiero ser transformado. Ay, yo quiero vivir en la buena, agradable y maravillosa voluntad de Dios. Deje que Dios lo transforme y saque el Saúl que cada uno de nosotros a veces tenemos por ahí. Hay unos que lo tenemos bien grandote. Hay otro que es un Saúl chiquito, pero ese bichito anda por ahí. Amén. Amén. Y como siempre decimos, Jesús te ama y nosotros en Turbaco